Buen día, buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a hablar de la fisiología hepática, completando las clases que tenemos sobre el aparato digestivo. El hígado es el lugar donde se van a cumplir distintas funciones, entre las que se incluyen la formación y la secreción de la bilis, el almacenamiento y el metabolismo de nutrientes y vitaminas. Va a estar vinculado al metabolismo tanto de hidratos de carbono como de los aminoácidos y de los lípidos, un poco como ya hemos visto cuando hemos visto las hormonas. También es el lugar donde se van a metabolizar y donde van a actuar en vitaminas liposolubles e hidrosolubles como la vitamina A, la B12, la K y la D. Es el hígado el lugar de depósito del hierro en forma de ferritina y de cobre unido a proteínas. Es el lugar de inactivación y de toxificación de distintas sustancias endógenas y exógenas. Es el lugar de síntesis proteica, fundamentalmente de la albúmina. Tengan en cuenta la relevancia que tiene esto para la presión oncótica, para el transporte de las distintas hormonas y distintas sustancias. Y también es el lugar donde se sintetizan factores de la coagulación fundamentales para poder completar los mecanismos de hemostasis que hemos visto cuando estudiábamos la cascada de la coagulación. Finalmente, es el hígado un lugar donde la sangre tiene un filtro previo desde que viene del aparato digestivo antes de incorporarse a la circulación general a través del sistema aporte, donde van a haber mecanismos de destrucción de microorganismos que puedan ingresar a través del aparato digestivo antes de que lleguen al sistema circulatorio. Para entender la funcionalidad del hígado debemos entender su anatomía, como hacemos siempre. Analizamos qué características tiene el órgano para cumplir estas funciones. Y el hígado es un órgano muy voluminoso, es el más grande del cuerpo, representa alrededor del 2% del peso corporal total, esto es 1,5 kilos para un adulto medio, y su unidad funcional básica es el lobulillo hepático. El lobulillo hepático es esta estructura cilíndrica de varios milímetros de longitud y de 0,8 a 2 milímetros de diámetro. El hígado humano tiene entre 50.000 y 100.000 lobulillos. ¿Cómo está estructurado este lobulillo o vacino hepático? Se estructura a partir de la vena centrolobulillar que desemboca en las venas hepáticas y luego en la vena cava. Alrededor de esta vena central se despliegan en forma de rayos placas de hepatocitos que en su centro, entre medio de dos placas, van a tener un canalículo donde va a discurrir la bilis que se va a drenar a los conductos biliares. A su vez, estas placas están rodeadas por sinusoides que hemos visto, es una forma especial de capilar en el caso del hígado, que tienen sangre venosa y que proviene del sistema porta para drenar en la vena central. Los sinusoides son esos capilares que hemos descrito previamente con grandes poros que comunican la luz capilar con el espacio de Dice. El espacio de Dice es el espacio intersticial en el hígado, cercano a los hepatocitos, y de este modo hay una vinculación entre la sangre portal a través del espacio de Dice con los hepatocitos. En este esquema de un diseño un poco más tridimensional, vemos cómo el sentido de la sangre del sistema porta va a pasar a través de las vénulas por los capilares, estos capilares en contacto con el espacio de Dice para llegar a la vena central de cada uno de estos ácinos o lobulillos. Y circulando en estos sinusoides, en estos capilares, vamos a ver células del sistema retículo endotelial con un nombre específico, las células de Kupfer, que van a ser encargadas de estos mecanismos de defensa que mencionamos que ocurren a nivel del hígado. En el sentido contrario al de la sangre, se forma la bilis en estos canalículos biliares rodeados de hepatocitos para drenar en los conductos biliares que se van a ir uniendo. Estas son ramas para formar los grandes conductos biliares que van a desembocar en el coledo.
Importantísimo cuando hablamos del hígado es entender el flujo sanguíneo hepático, que es distinto al resto de los órganos, ya que aquí la nutrición del hígado va a estar aportada por sangre arterial, pero combinada también con sangre venosa. El flujo sanguíneo hepático es de alrededor de 1.350 mililitros por minuto. Esto representa el 27% del gasto cardíaco. Y la vena porta va a aportar el 75% del flujo con un contenido de oxígeno del 50 al 55%, ya que es sangre desaturada de oxígeno, es sangre venosa, pero aporta el 50 al 55%, aunque el flujo es el 75%. La arteria hepática, en tanto, va a aportar el otro 50% de oxígeno, representando entre un 25 y un 30% de la sangre que va a llegar al hígado. La sangre en de estos dos orígenes, la portal y la arterial hepática, rama de la aorta, se van a drenar finalmente a través de estas venas centrales para formar las venas suprahepáticas, que son las últimas venas aportantes de flujo sanguíneo a la vena cava inferior, muy próxima a la aurícula derecha. Recuerden la anatomía, ¿sí? Entonces va a haber un sistema que aquí va a ser de muy baja presión, para entender que ahí llega con muy baja presión a la aurícula derecha la sangre venosa de la vena cava. Eh, la vena porta, como les mencioné, que es un sistema de muy baja presión, va a tener 9 milímetros de mercurio de presión para llegar a prácticamente cero en la vena cava inferior, que es también la presión de la aurícula derecha en su diástole. Eh, Existen patologías del hígado relativamente frecuentes vinculadas a hábitos tóxicos como el alcoholismo, donde el tejido hepático en parte es reemplazado por tejido fibrótico. Ese tejido fibrótico comprime los vasos portales, generando un aumento de la presión portal, lo que se denomina hipertensión portal. Esto es patológico. Hay que entender que en condiciones normales es necesaria esta baja presión de la vena porta para que haya un gradiente que desemboque en la vena cava inferior. Otra forma de esquematizar lo que acabamos de mencionar: la arteria hepática a través de la aorta abdominal lleva sangre arterial al hígado. La vena portal hepática lleva sangre al hígado, y esta sangre es venosa. Esta proviene de la vena esplénica, de la mesentérica superior, y a su vez estas están recibiendo sangre de las ramas intestinales, estomacales, eh, que, como podemos ver aquí, constituyen las afluentes para la formación de la vena porta. Siguiendo con la importancia que tiene el flujo sanguíneo a nivel hepático, hay que decir que el hígado es un reservorio sanguíneo. Recuerden ustedes que las venas en general funcionan como reservorio sanguíneo. La mayor parte de la volemia se encuentra contenida en las venas. En el caso del hígado, el hígado tiene la capacidad de expandirse. Tiene una cápsula, una membrana con cierto grado de elasticidad, que puede expandirse, y esta expansión va a ser necesario en casos de que por algún motivo se encuentre aumentada la volemia. Lo van a ver también en condiciones patológicas, como el tamaño hepático puede aumentar a expensas de un aumento en el volumen sanguíneo de su interior, y eso puede tener manifestaciones clínicas. De acuerdo a la rapidez con que se expande el hígado, puede ser doloroso por distensión de su cápsula, o en otros casos, cuando es lenta, no tan doloroso, pero sí vamos a poder tocar un hígado agrandado, lo que se conoce como hepatomegalia. Pero todo eso, como les mencioné, es patológico. Intentamos mencionar algunas cuestiones patológicas para entender lo fisiológico. El volumen de sangre, eh, tanto en las venas hepáticas como en los sinusoides, es de alrededor de 450 mililitros. Esto es el reservorio y representa el 10% del volumen sanguíneo total. Es el 10% de la volemia.
Si por algún motivo la presión en la aurícula derecha aumenta y esta se transmite al hígado, ocurre lo que les acabo de mencionar, el hígado se puede expandir y alojar hasta 1 litro, es decir, puede duplicar a más del doble de la sangre reservada como reservorio en las venas y los sinusoides. En el hígado también hay un flujo linfático muy grande debido a la alta permeabilidad del epitelio sinusoidal. Eh, Como lo hemos visto cuando veíamos los capilares, el excedente de flujo que pasa al intersticio debe ser de algún modo contenido, recuperado, y eso lo hace el sistema linfático, donde también están presentes las células defensivas que hemos mencionado con nombre propio, que son las del sistema retículo endotelial, las células de Kupffer. Estas células de Kupffer están patrullando los sinusoides, el sistema linfático, buscando posibles sustancias tóxicas y microorganismos que han ingresado a partir del flujo intestinal y que no deben incorporarse al resto de la circulación. Mencionamos entre las funciones principales del hígado la formación de la bilis. Bueno, los hepatocitos transportan sustancias desde el plasma hacia los conductos biliares formando la bilis. La cantidad de bilis que producimos por día es de alrededor de 1 litro, desde 600 a 1000 mililitros día. Ahí está el mal escrito, no es litros día, sino mililitros días. Está formada esta sustancia tanto por pigmentos como por colesterol. Es una forma de excreción del exceso de colesterol que puede haber en el organismo. Está formada por la lecitina y las sales biliares en suspensión. Estas sales biliares, las principales son el ácido cólico y el ácido quenodesoxicólico, que van a tener otra de las funciones fundamentales de la bilis, no solo la de excreción, sino la de disminuir la tensión superficial de las gotas de grasa, lo que se conoce como función batótona. La bilis, al ser secretada en el intestino delgado, en el duodeno, va a favorecer la acción de las lipasas, va a romper la tensión superficial de las gotas de grasa y eso facilita la absorción de los ácidos grasos en forma de micelas. Les decía que esa es eh, una de sus funciones principales y la otra de excreción, tanto de sustancias endógenas como exógenas del hígado. En particular la bilirrubina, que es el producto final de la degradación de la hemoglobina, ¿sí? Cuando veamos ahora el ciclo de la hemoglobina una vez más, la destrucción de los glóbulos rojos va a generar pigmentos derivados del hemo que van a constituir la bilirrubina y de ese modo va a ser eliminada al aparato digestivo. También se eliminan distintas sustancias liposolubles, también eliminamos el exceso de colesterol. La bilirrubina se forma en el hepatocito y se va a modificar en su trayectoria por los conductos biliares fundamentalmente por la secreción de electrolitos como sodio y bicarbonato por acción de la secretina. La bilis se va a almacenar en la vesícula, donde se concentra, va a reducirse su volumen hasta 15 veces, fundamentalmente porque a este nivel ocurre la absorción de agua y cloruro de sodio. De allí es vertida al duodeno a través del colédoco por acción de la colecistoquinina. Cuando esta hormona está presente, se produce una contracción enérgica de la vesícula, secreción de la bilis y su función importante para como dijimos, excreción y la ruptura de la tensión superficial de las grasas. La colecistoquinina es una hormona secretada por las células I de la mucosa del duodeno y del yeyuno en respuesta a la presencia de productos de degradación de las grasas. Es decir, cuando tenemos grasas, liberamos colecistoquinina. Colecistoquinina estimula la liberación de la bilis. Estos productos de degradación de las grasas son los ácidos grasos, los monoglicéridos en el contenido intestinal. Ejerce un efecto potente y que consiste en potenciar la motilidad de la vesícula biliar para que expulse la bilis hacia el intestino delgado. Esto ocurre alrededor de 30 minutos posteriores a la ingesta. También
La colecistoquinina inhibe de forma moderada la contracción gástrica. Inhibe también el apetito. Son datos que estamos recibiendo de la presencia de contenido graso en el duodeno. Nos está diciendo no necesitamos más nutrientes, por eso inhibe la progresión del contenido digestivo en el estómago. Un efecto a nivel del sistema nervioso central a través de fibras nerviosas aferentes sensoriales del duodeno, inhibiendo el apetito. Bien, con respecto a los pigmentos biliares, mencionamos a la bilirrubina, ese es el pigmento que excretamos en la bilis. Con la degradación del grupo M de los hematíes se generan 300 miligramos diarios de bilirrubina, primeramente no soluble, es decir, que no es eh, va a necesitar ser transportada, también es llamada no conjugada, va a necesitar ser transportada unida a la albúmina para llegar al hepatocito, donde ocurre el proceso de conjugación con el ácido glucurónico, formando la bilirrubina soluble, también llamada conjugada y también llamada bilirrubina directa. La bilirrubina no soluble, no conjugada, es la bilirrubina indirecta, y es el resultado esta de la producción, de la degradación, perdón, de los glóbulos rojos. La bilirrubina directa o conjugada es resultado de lo que va a producir el hígado. Esto es importante cuando hacemos una determinación de laboratorio porque nos van a diferenciar bilirrubina indirecta, vamos a tener bilirrubina directa y bilirrubina total. Si nosotros tenemos un aumento de la bilirrubina indirecta pero no de la directa, hay que pensar que eso se debe quizás a mayor destrucción de glóbulos rojos, con aumento de los grupos heme que van a degradarse en bilirrubina. En cambio, si yo tengo un aumento de ambas bilirrubinas, es posible de que lo que esté ocurriendo es una menor conjugación, por eso aumenta la bilirrubina indirecta, y un estancamiento de la bilirrubina que no puede ser excretado por los conductos. Y eso ocurre, por ejemplo, en el síndrome coledociano, que se encuentra tapado el conducto por un cálculo, por una piedrita, como puede ser un cálculo biliar, ¿sí? A tener en cuenta. En el colon, las bacterias transforman a la bilirrubina en estercobilina y es la que le va a dar color a las heces, a la materia fecal. Una parte de la bilirrubina regresa al plasma, es reabsorbida al reabsorberse la bilis en lo que se conoce como la circulación enteropática. Entonces aquí la representación de la vida final de un hematí, de un glóbulo rojo senescente, es destruido fundamentalmente en su pasaje por el vaso, por el hígado, por el sistema retículo endotelial. Aquí se va a separar la globina, la parte proteica, la parte del heme, el hierro, ¿sí? El hierro va a ser en parte reutilizado. El grupo heme va a dar origen a la bilirrubina, primero no conjugada, transportada por albúmina, luego conjugada a nivel del hepatocito y esto liberado como bilirrubina directa a través de la bilis. Lo mismo que acabamos de mencionar, los glóbulos rojos frágiles por el sistema reticular endotelial se rompen, se libera el grupo hemo por acción de una enzima hemoxigenasa, es decir, oxida el grupo hemo en biliverdina. Esta es la que da origen a la bilirrubina no conjugada, que a nivel del hígado se transforma en bilirrubina conjugada. La bilirrubina conjugada, por acción bacteriana, va a dar origen al urobilinógeno, que es la forma en que se absorbe y que también da color a la orina, ¿sí? Y el estercobilinógeno, que va a dar color a la materia fecal. La oxidación del estercobilinógeno forma la estercobilina, la oxidación del urobilinógeno en la orina da origen a la urobilina. Tanto la orina como la materia fecal están teñidas por efecto de la bilirrubina. Bilirrubina, colesterol, sales biliares, pasa al duodeno,
parte de los contenidos van a ser reabsorbidos en el hilio terminal. En realidad, el 95% se reabsorbe y vuelve a través del sistema portal, aparato digestivo, es un sistema de reciclado, en tanto que una pequeña parte, alrededor de un 5%, es el que es eliminado a través de las heces. Dijimos que el hígado es el gran laboratorio químico del organismo, donde ocurren numerosas reacciones químicas con distintas funciones detoxificadoras, sintéticas, eh, metabólicas. Y bueno, puntualmente en lo que se refiere a las proteínas, es el principal lugar del metabolismo de los aminoácidos. Ocurre aquí la deaminación oxidativa con producción de urea y la síntesis de proteínas plasmáticas. La albúmina, que representa el 15% de la síntesis proteica total, va a ser la encargada del mantenimiento de la presión oncótica total a nivel de la sangre. Va a ser un vehículo fundamental de transporte de las sustancias que no son hidrosolubles. Tiene una vida media de alrededor de 20 días, es decir, cuando hemos dejado de producir albúmina, sus efectos van a persistir, aunque se reinicien durante cierto tiempo, hasta que volvamos a tener una producción adecuada y una cantidad suficiente de albúmina. También en el hígado se sintetizan los factores de la coagulación. Eh, Casi todos los factores se producen a nivel hepático, excepto el factor 13 y el factor de von Willebrand, ¿sí? Eh, Necesitamos en algunos casos la presencia de la vitamina K como cofactor para su producción. Recuerden que en el hígado se van a producir los factores dependientes de la vitamina K, que son el factor 2, el 7, el 9 y el 10, todos factores con vida media corta. Otras proteínas que se producen son las colinesterasas plasmáticas, encargadas de la destrucción de la succinilcolina, de los ésteres, los inhibidores de las proteasas, como la antitrombina 3, encargada, como hemos visto, de mantener la hemostasia y evitar la trombosis, proteínas de transporte, como la transferrina, la heptoglobina, la ceruloplasmina, proteínas defensivas, como las del complemento, la proteína C reactiva y el amiloide A sérico. En el caso de los carbohidratos, también hemos visto el rol fundamental que cumple el hígado como un buffer a través de las acciones de la insulina y el glucagón. Si tenemos hiperglucemia, la insulina capta el exceso de glucosa y lo guarda dentro del hígado, genera glucogenogénesis. Cuando tenemos una hipoglucemia, este reservorio de glucógeno libera glucosa a la sangre por acción hormonal, fundamentalmente del glucagón, pero también de las catecolaminas, activando a la glucosa 6-fosfatasa, que era la llave para que se suelte el fosfato, la glucosa, y pueda salir del hepatocito y controlar esa hipoglucemia, evitar el descenso significativo de los valores de glucosa. Por acción de los glucocorticoides, el hígado se va a encargar de formar más glucosa a partir de aminoácidos, lo que conocemos como gluconeogénesis, y también va a ser un lugar donde otras formas de hidratos de carbono provenientes de las frutas o de los lácteos, como la fructosa y la galactosa, terminen convirtiéndose en glucosa. Para los lípidos van a llegar al hígado en forma de kilomicrones. Los kilomicrones llegan a través de la linfa y de la sangre, es decir, por los conductos linfáticos, por los vasos sanguíneos portales. Eh, los kilomicrones se van a convertir en acetila CoA, que luego se oxida a través del ciclo del ácido cítrico para producir ATP o dar origen al colesterol. Esto lo hemos visto, es fuente de energía no glucídica, una forma anaeróbica de obtención de energía a partir del acetil-CoA. Los ácidos grasos se van a esterificar con glicerol en el hígado para formar los triglicéridos, que a su vez se van a incorporar a las lipoproteínas de muy baja densidad, que son las VLDL. Esta va a ser una forma de transporte de estos triglicéridos cuando tenemos un aumento
de estas formas de lípidos ser transportadas al tejido de reservorio de los lípidos, los tejidos grasos. En el hígado también formamos los cuerpos cetónicos a partir de este ciclo anaeróbico de obtención de energía. Es muy importante tener en cuenta que es el lugar donde vamos a formar nuevos lípidos a partir del exceso de hidratos de carbono. Otras funciones que tiene el hígado son no solo vinculadas a la fisiología, sino también a la farmacología. Es el lugar de biotransformación de los fármacos. Esto es muy importante cuando estudio en farmacología. Hay numerosos fármacos que entran como pro o prefármacos, es decir, no tienen una acción biológica directa. Van a tener un primer pasaje por el hígado, una transformación en el hígado y recién ahí vamos a tener los efectos farmacológicos. Y en otros casos también va a ser el lugar de metabolización de estos fármacos, de degradación de estos fármacos para su posterior excreción del organismo. Lo mismo ocurre con sustancias endógenas como las hormonas y también ocurre en situaciones de intoxicación, tanto por sustancias que consumamos o en situaciones de infección. El hígado se va a encargar por sus mecanismos de inactivación de transformar estas sustancias en menos inocuas y también eliminables. El proceso fundamental de biotransformación consiste en la inactivación mediante la conversión de los productos liposolubles en hidrosolubles para favorecer su eliminación por un medio líquido, ya sea la orina, ya sea la bilis. Van a haber dos reacciones principales para encargarse de esta transformación, las denominadas de fase 1 o de fase 2. La de fase 1 son reacciones de oxidación, reducción y catalización mediadas por el citocromo P450. Y las de fase 2 con reacciones de conjugación que dan más productos más hidrosolubles e inactivos. Esto lo hemos visto que ocurre con la bilis, pero puede pasar con distintas sustancias. El conjugado más frecuente es con el ácido glucurónico, catalizado por la UDP glucuroniltransferasa. Pero el hígado también tiene otras funciones que hemos estudiado, la función hematopoyética, que se va a perder en la vida, digamos, más allá de los 2 meses después del nacimiento, tiene un rol relevante en la vida fetal, eh, pero después estas células pluripotenciales, estas células madres, van a desaparecer del hígado, van a persistir en el tejido óseo, en la médula ósea, ¿sí? Pero recuerden la importancia que tiene para el feto. También tiene una función humoral que hemos mencionado vinculado a la biotransformación de muchas hormonas. Por ejemplo, en el caso de la insulina, el 50% de la insulina segregada por el páncreas es degradada a nivel hepático. También a nivel del hígado va a haber una transformación de la T4 en triiodotironina en T3 a nivel hepático. Recuerden esta hormona de mayor producción, la T4, en la transformación de la hormona de mayor acción biológica, la T3. En el hígado se inactivan otras hormonas también, todas las que sean liposolubles, como la aldosterona, los estrógenos, los andrógenos y la hormona antidiurética. Esta no es un lípido, es un polipéptido. Bien. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.